Las tres grandes transformaciones de México. Algunos autores niegan el carácter radical de las tres grandes conflagraciones en la historia de México que se iniciaron en los años de 1810 y 1854 y 1910. Justo Sierra fue uno de los primeros que reconoció el carácter radical de los primeros dos movimientos y los concibió como etapas del mismo proceso. México no ha tenido más de dos revoluciones. La primera fue la independencia. La segunda fue la reforma, y en el fondo de la historia, ambas revoluciones no son sino dos manifestaciones de un mismo trabajo social. Emanciparse de España fue lo primero, fue la segunda emanciparse del régimen colonial, dos etapas de que una misma obra de creación de una persona nacional dueña de sí misma. Lo mismo puede decirse sobre la revolución de 1910 y 1940, pero debemos reconocer que a tres grandes transformaciones siguieron periodos de restauración y esto implica sus limitaciones. La revolución de independencia fue dirigida en primer lugar contra el vínculo colonial con la metrópoli hispana. La Nueva España fue la joya más parecida de la corona española por carácter de 300 años. Los gobiernos que se sucedieron en España entre 1808 y 1821 hicieron todo lo posible para conservarla como colonia y disfrutaron a todos los intentos de llegar a un acuerdo intermedio de autonomía. Primero, las juntas liberales se opusieron a la creación de juntas similares en la colonia, aunque aclararon a los territorios americanos iguales y les propusieron liberarlos de los privilegios y el despotismo de antiguos regímenes. En los hechos, defendieron el poder tradicional de los virreyes y los capitanes generales. Lo mismo se puede decir de los diputados reunidos en Cádiz en los últimos meses de 1810, que limitaron la participación de las presentaciones latinoamericanas. Fernando VII, una vez coronado, mantuvo su idea de conservar íntegro el imperio heredero. Decidió emprender una reconquista militar de los territorios independizados. Pese a que no estaba con la fuerza suficiente para hacerlo, apartando cualquier iniciativa de conciliación, pretendió someter a la sangre y luego fue a los rebeldes. Ya en 1815 envió una fuerza expedicionaria de 12,000 hombres y unos 66 buques. Rafael de Riego, jefe de la Segunda Revolución Liberal en 1820, pertenecía al cuerpo numeroso del ejército destinado a la reconquista de América. El movimiento de independencia tuvo una Nueva España, su primera manifestación definida en 1808, cuando municipalidad, ayuntamiento, de manifestación definida en 1800. De la Ciudad de México pidió al virrey la creación de una junta central, ejemplo de la metrópoli, y la convocación de una asamblea nacional integrada por los representantes de los ayuntamientos de las provincias de la Nueva España. El ayuntamiento estaba formado principalmente por abogados, representantes notables del comercio y la propiedad y herederos más o menos arruinados de familias nobles, casi todos criollos. En un acta de ayuntamiento se pedía también que se desconociera a todo funcionario que viniera nombrado de España. La Audiencia de México se opuso determinadamente a la iniciativa por medio de un golpe de Estado en el cual participaron representantes conspicuos de la oligarquía peninsular. El virrey fue depuesto y el intento de reprimido. Este fue el primer ensayo criollo de lograr un grado de autonomía sin nombrar como metrópoli y sin apelar a los
otros sectores de la población novohispana. Los esfuerzos continuaron a través de los diputados a las Cortes del Cádiz, pero las carencias en la nueva Constitución de 1812 truncaron definitivamente esa esperanza. En la nueva Constitución de 1800, esa esperanza. Hubo algunas conspiraciones autonomistas más, pero después del estallido de la Revolución Popular en 1810, la oligarquía criolla y sus seguidores optaron por renunciar temporalmente a sus ambiciones independentistas y refugiarse bajo la protección del poder virreinal, al cual apoyaron todos los medios. El aspecto independentista de la Revolución de 1810 y 1821 tuvo como opositor permanentemente a los gobiernos colonialistas, monárquicos o liberales de España. Refiriéndose a los peninsulares, Hidalgo escribía en 1811: «Os persuadís ambos ciudadanos que los gachupines, hombres desnaturalizados, que han roto más estrechos vínculos de la sangre, se estremece la naturaleza, que abandonó a sus padres, a sus hermanos, a sus mujeres y a sus propios hijos, sean capaces de tener efectos de humanidad a otras personas. No los atropellan todos por solo el interés de hacerse ricos en la América, pues no creáis que unos hombres nutridos de estos sentimientos pueden mantener amistades sinceras con nosotros. Siempre se les presente el vil interés, os sacrificarán con la misma frecuencia que han abandonado a sus propios padres. Ellos no han venido sino por despojarnos de nuestros bienes, por quitarnos nuestras tierras, por tenernos siempre con que han tenido ligados tanto tiempo para conseguirlo. No necesitamos sino unirnos, sino nosotros no peleamos contra nosotros mismos. La guerra está concluida y nuestros derechos a salvo. La burguesía señorial criolla fue hostil al movimiento revolucionario por la independencia desde 1810, cuando la programación del movimiento comenzaron a incluir cambios importantes en la estructura social, y el pueblo de armas manifestó abiertamente su odio no solo a los peninsulares, sino también a todos los ricos hasta 1820, cuando aún no se confiaba en un regreso al absolutismo. En España lo mismo se puede decir de la alta jerarquía de la Iglesia Católica. Tanto los mineros como los comerciantes otorgaron préstamos cuantiosos al virrey Félix María Calleja en la lucha contra los insurgentes. En palabras de Luis Villoro, el ejército de Cayo se formó en San Luis a costa de los ricos propietarios. Su más fuerte contribuyente fue don Juan Mocana, un noble criollo que costaba a Allende por saberlo afectado a la independencia. En Zacatecas, los mineros abrieron sus arcas a Calleja a lo largo de la guerra. Se distinguieron por sus donativos de alto clero y los hacendados criollos que mostraron al pedir al propio Calleja más generosidad que los europeos. Hacienda no. Lo que había cambiado era el movimiento, que se tornó más popular y plebeyo a medida que el tiempo pasaba. La clase media se dividió, aun cuando muchas comunidades urbanas también apartaron fondos de gobierno virreinal. Muy diferente fue la oposición de las clases medias, dueños de medios de producción importantes como haciendas menores, obrajes, comercios, ranchos, talleres, pequeñas minas, o bien buhoneros, administradores de haciendas, arrendatorios, las tierras privadas o comunitarias, herederos, ricos, acomodados, contratistas, contrabandistas,
representaban a la mayoría criolla. También se debe considerar como parte de un sector de los sacerdotes de menor nivel, los letrados, los abogados que eran miembros o cercanos a la familia propietaria, ya fueran criollos o mestizos. Muchos de ellos fueron parte del cuerpo dirigente revolucionario, simpatizado más o menos activamente con ellos, o en el último de los casos se mantuvieron neutrales en la medida de lo posible. La Revolución Popular inició con la rebelión de Hidalgo. Las entusiasta respuesta de trabajadores indios montados y mestizos al llamado del 16 de septiembre de 1810 en el Bajío, prueba de la mayoría estaban ya listas. Una masa rebelde formó el conglomerado de unas 80,000 personas, campesinos indios organizados en unas comunidades, mineros y vaqueros, artesanos y arrieros, a veces con sus mujeres y sus hijos, aunque el ejército propiamente dicho contaba con 15,000 o 20,000 combatientes, a diferencia de otros países de la América Latina como Perú. El levantamiento popular, conocido en el tiempo con la rebelión de las clases medias criollas y mestizas en 1813. Albino García le escribe a Calleja: no hay esperanza de nuevo equivocarnos, ya que en esta materia añade el pueblo a un enemigo nato a nosotros, y si no se levantase hasta donde se pueda, somos partidos. Según Alemán, en 2 meses el movimiento se propagó más de la mitad de la Nueva España, y en cada lugar surgieron nuevos jefes. Cuando se inició el movimiento de Hidalgo, no tenía un ideario definido, pero durante el corto tiempo en que actuó hizo públicos algunos de sus propósitos: rechazos a los españoles, a quien Hidalgo invitaba a salir del país para terminar con 300 años de colonia, liberación de los esclavos y liquidación de los monopolios de la producción de pólvora, tabaco y vino, reducción de los alcabala, devolución a las comunidades indígenas de las tierras que se habían sido arrebatadas por los hacendados, supresión del tributo, reembolso del dinero de las cajas de comunidades. ¿En qué coincidían tanto los dirigentes criollos con las masas indígenas y mestizas que se habían lanzado a la revolución? En el rechazo a los españoles metropolitanos y a lo que representaban. Por su parte, los sectores populares de la revolución mostraban en cada oportunidad su odio a los españoles por medio de maltratos, amenazas, saqueos, a la violencia cotidiana ejercida durante 3 siglos por las colonizaciones. Respondió la violencia de la rebelión popular. La idea unificadora entre los dirigentes de la clase media y el pueblo indio era la salida de los peninsulares y el fin de su dominio en México. Aun cuando prácticamente se conservó durante los primeros 2 años el discurso autonomista, el odio por los coloniales y peninsulares se oponía. Esa demanda siempre coincidía en todo el campo revolucionario, pero a medida de que uno bajaba en la escala social, se manifestaba el odio, a veces moral, a los ricos y alto clero. Después de algunas resonantes victorias, el movimiento encabezado por Hidalgo terminó en la derrota militar de Puente de Calderón el 17 de enero de 1811. Desde entonces, sus destacados restantes no representaron un peligro militar. Junto con algunos de sus seguidores, Hidalgo y Allende fueron hechos prisioneros el 21 de marzo de 1811 y luego juzgados y fusilados. El episodio había durado tan solo 4 meses, pero el fuego de la revolución había prendido en toda Nueva España. A la vez, el campo colonialista y contrarrevolucionario se había definido una firme alianza entre la administración virreinal, la burguesía señorial, oligarquía, la iglesia con el alto clero a su cabeza y la oficialidad. Todos ellos, en su mayoría criollos, alianza que habían de durar hasta 1820. A partir de entonces, la revolución entró en una nueva etapa. La guerra entre ejércitos había terminado. La guerra de guerrillas comenzaba. Cada jefe guerrillero actuaba de manera independiente y
difícilmente aceptaba autoridades superior a la suya. Las comunidades indígenas jugaban un papel destacado. Sin duda, sus movimientos y su visión del mundo eran muy diferentes a las de líderes influidos por la ilustración y el liberalismo. Deseos de afirmar su humanidad por la violencia destacada contra el proceso milenarismo, desmandadores locales o representan agrarios concretos. Viejas cuentas que saldar estaban presentes en las diferentes formas de adhesión al movimiento, pero eso sucede en todas las revoluciones. Fue en este ambiente en el que José María Morelos destacó como organizador de los primeros elementos de un Estado revolucionario. Su emergencia representa una radicalización clara de la revolución. Sus victorias iniciales se produjeron al mismo tiempo que la revolución era derrotada en el norte. Manteniendo vivas las esperanzas, sus fuerzas fueron reclutadas principalmente por las costas del sur y tenían buena parte de mulatos negros y las castas más despreciadas en el sistema racial de la Nueva España. La rebelión de las comunidades indias del centro parece haberse canalizado a través de otras guerrillas. Morelos convocó un congreso que debía preceder a la creación de un gobierno. 2 meses después de reunido el 6 de noviembre de 1813, el Congreso Anáhuac declaraba solamente la independencia. Queda rota para siempre jamás y disuelta la dependencia de otro español. El Congreso es árbitro para establecer leyes, hacer la guerra y la paz, establecer alianzas con los monarcas y repúblicas del antiguo continente. Más tarde reunieron a Apatzingán. Promulgó la primera Constitución de México independiente. Durante 2 años hubo en el territorio de la Nueva España una verdadera dualidad de poderes. Irónicamente, ambos eran liberales, puesto que el virrey estaba simplemente en la Constitución del Cádiz de 1812, liberalismo colonial contra el liberalismo emancipado. La actualidad terminó por las derrotas de las tropas de Morelos y la prisión y ejecución de la guerrilla hicieron más pequeñas e inconstantes. Algunas bordaban en el vendidaje, pero durante 3 años más, unos 20,000 revolucionarios dispersos hicieron frente exitosamente a los 40,000 soldados del virrey y Juan Ruiz Aprotka a su política de indultados que incluían a los jefes rebeldes. Durante ese periodo, el dirigente más influyente fue Vicente Guerrero, continuador de Hidalgo y de Morelos. Al comienzo de abril de 1820 llegaron a México noticias acerca de la nueva revolución librada en España que cambiaron abruptamente el alineamiento de fuerzas. Puestas de nuevo en vigencia a la Constitución de 1812 de Cádiz, la burguesía señorial novohispana, el alto clero y muchos funcionarios y oficiales del ejército enfrentaron con la perspectiva de un sistema colonial liberal. Combinaron sus actitudes hacia la independencia, esta que había sido ya provocada en otros países de Latinoamérica, y ya que se veía ligada a la Revolución Popular, sino como una garantía contra la relación colonial dominada por un orden liberal. A fin podía ser una independencia como la habían imaginado ante los ricos criollos en la Revolución Social, mientras que las permanecían del Imperio Español se mostraban teñidas de un liberalismo amenazador, y lo imprevisto sucedió. Las fuerzas reaccionarias se apresuraron del campo, optaron por la independencia para librarse del cambio social y político en la padre patria. Para ello, Iturbide, que había combatido la guerra de Guerrero infructuosamente, se comunicó con este, y después de una ardua negociación, Iturbide, en representación de los nuevos partidos de la Independencia y Guerrero, en nombre de la revolución derrotada pero no vencida, dirigió un llamamiento proclamando la independencia de México con un programa conservador. El plan de Iguala Guerrero prefirió la independencia al precio de la propagación de los ideales sociales que esperaba pronunciar en el de México independiente. Iturbide suponía que los conservadores mexicanos, sin introducir de una nueva España liberal, se podrían una vez lograr la independencia.
¿Qué trajo la Revolución de 1810 a los mexicanos? La pregunta simple que solo admite respuestas complejas. En primer lugar, la independencia de España, que representó un cambio total a la sociedad novohispana y sus relaciones con el mundo. Segundo, las repúblicas, que significó un cambio radical con respecto a la monarquía absoluta que gobernaba antes. Tercero, abolio en el papel por la monarquía absoluta que gobernaba antes. Tercero, abolio en el papel por lo que menos y hasta cierto punto de la realidad. Y hasta cierto punto de la realidad, la formación racista que caracterizaba la estratificación colonial. 4. Fue vinculado de una conciencia nacional que integraba amplios sectores de la población mestiza e indígena. Todos esos logros fueron consolidándose lentamente. Sin embargo, en los primeros 30 años de vida independiente se produjo un equilibrio entre los defensores del antiguo régimen y los partidarios de un México capitalista moderno, a imagen y semejanza de las potencias atlánticas, que solo pudo ser roto en la reforma en favor de esos últimos. Se han señalado como fracasos la gran inestabilidad política y el estancamiento económico de esos años. Para fundar una estabilidad nacional era necesaria la ruptura de la estabilidad colonial del antiguo régimen. En cuanto a la seria ruptura de la estabilidad colonial del antiguo régimen, en cuanto a la economía, la visión catastrófica del periodo 1820 a 1850 que predominaba antes ha empezado a ser vigorosa cuestionada a partir del análisis regionales y sectoriales. Según estos, ya tras el primer lustro después de la guerra de independencia se produjo una reactivación que se debió a 1. La recuperación de los sectores de autoconsumo y mercados locales. 2. La reactivación de la industria minera de los metales preciosos gracias a la inversión del capital foráneo. 3. La transformación industrial del sector textil manufacturero a partir de la década de 1830. 4. La expansión de la agricultura mexicana gracias al proceso de mayor esplendor de la colonia había sido ya repasaba 19 años después de la guerra civil en 1840. Para la revolución de independencia no afectó el poder de la iglesia, el dominio de los hacendados ni de los agiotistas, que al contrario aumentó notablemente en medio de la turbulenta. Se impuso una nueva figura política que tenía sin embargo antecedentes de una religión llena de santos y nutrida de carisma, el cuadrillo y el tradicional cacique. Una revolución llamada Reforma se inició en febrero de 1854 contra quien se dirigía. La pregunta es mucho más compleja de responder que en el caso de la independencia. 1. Contra la Iglesia Católica, la mayor corporación del país, que junto con la oligarquía agrícola se obstinaba en impedir la constitución en un Estado nacional fuerte. 2. Contra los conservadores monárquicos. 3. Contra el ejército pretoriano, que tenía secuestrado al Estado con sus constantes azonadas y caudillos como Santa Anna, que eran responsables de la anomía que produjo la pérdida de la mitad del territorio. 4. Contra el peligro exterior que habría de manifestarse en la intervención francesa que amenazó la basílica soberanía nacional. Se iniciaron el movimiento dirigido por Juan Álvarez, quien había luchado con Morelos y heredado de guerrero su condición de caudillo del sur. Sus tropas eran una extensión de las rebeliones campesinas, indígenas y mulatas locales, y rápidamente los liberales puros se aumentaron el movimiento. El pronunciamiento estaba dirigido contra Santa Anna por encima y última vez del presidente de México. Intentaba reducir el sistema centralista cuando el movimiento
triunfó como Ford liberal moderno. Fue nombrado presidente en diciembre de 1855. Sorprendentemente, lo que parecía un golpe de estado más fue el inicio de una larga y accidentada revolución. El plan de Ayala era bastante ambiguo y no planeaba todos esos propósitos, pero los antecedentes y lo que siguió después hasta 1867 confirmaba la revolución. Vivían en la mente de los liberales puros y medios de que la lucha se encrespaba. Sus objetivos se iniciaron claramente manifiestos. Había un principio de conciencia nacional, pero la nación aún no existía. Las diferentes regiones eran muy grandes y las élites locales las provocaron para consolidar su poder feudal y regional. La sociedad esbardada contaba con un centro vital que, como sabemos, que fue suficiente para impedir la dispersión que había mutilado el Centro América, pero los primeros 30 años de vida independiente fueron de constantes luchas por el poder central entre las diferentes facciones y caudillos. La guerra de 1846 a 1848 y sus resultados fueron un brutal golpe de esperanzas mexicanas y un recordatorio angustioso de la necesidad del Estado para salvar la existencia misma de la insípida nación. Por su parte, las potencias europeas, al buscar la manera de frenar un nuevo adversario de ultramar, dirigieron sus codicias miradas al inmenso país con un pasado hispánico y latino ubicado al sur. La revolución surgió de la catástrofe de una guerra perdida sin razón y las amenazas de otra. Dos grandes partidos se disputaban la hegemonía con dos proyectos opuestos. Uno, los conservadores, que proponían partir del orden hispánico y católico colonial como base para construir una nueva nación. Su más destacado representante, Lucas Alemán, consideraba que la aristocracia significaba hombres religiosos de honor, de propiedad, de educación y de virtud, a quienes se trataba de despojar sus bienes, de privar de todo flujo de los negocios públicos y, por último, de desterrar y destruir, que es en lo que consiste, según los principios de los jacobinos, de libertad y de igualdad. Al producir las primeras leyes liberales durante el gobierno de Comfort, la posición conservadora se endureció. El general Félix Zulagoa inició la rebelión conservadora y en el plan de Tacubaya exigían la inviolabilidad de la propiedad de la Iglesia y sus ingresos y la recuperación de los frutos de exacciones previas. B. El establecimiento de los fueros. C. La religión católica romana como religión exclusiva de México. D. Sucede de la prensa. Que los inmigrantes vengan solo de países católicos. F. La derogación de la Constitución de 1857 y la creación de una dictadura solamente supervisada por la Iglesia. G. El establecimiento de una monarquía y, en caso de ser posible, de un protectorado europeo. H. Establecimiento de la alcabala y de los monopolios sobre diversos productos. En ningún país de América Latina se resistía la Iglesia a ceder a sus privilegios y someter la soberanía del Estado civil. Fue tan intransigente como México se opuso a cualquier medida que apuntara a Estado laico, y el Papa Pío X, llevado a la exacerbación por la embestida de los liberales italianos, fue un factor más de la polarización que agudizó considerablemente la pugna. 2. El otro partido
Eran los liberales. Estos denunciaban frecuentemente las clases privilegiadas, refiriéndose a los grupos oligárquicos que pretendían conservar la estructura del antiguo régimen durante medio siglo. Después de la década de 1820 a la de 1870 luchaban por destruir la herencia colonial e hispánica y construir la nueva sociedad sobre bases radicalmente diferentes. El gobierno debía ser popular, representativo, republicano y federal. La república estaría formada por ciudadanos individuales cuya lealtad estaría por encima de comunidades, corporaciones o razas. Recaería sobre la nación. Estos cuidados habían ser iguales ante la ley y debían tener el derecho de representación a todos los niveles del gobierno y, entre otras obligaciones, debían servir en la Guardia Nacional, formada parte de defender las instituciones liberales y debilitar el ejército pretoriano con sus privilegios. Como puede verse, los liberales ya fueron moderados, puros o radicales. Tenían una oposición ideológica opuesta a los conservadores y las diferencias entre ellos eran fundamentalmente estratégicas y cubrían los tiempos y formas de introducir los cambios. En esa práctica de Juárez, donde especialmente se definen con claridad las defensas del gobierno constitucional, al respeto a la ley y la supremacía del poder civil que él consideraba como valor absoluto. Sus políticas se apoyaban a veces en una u otra al movimiento liberal. La Constitución de 1857, aprobada por un congreso en el cual predominaban los liberales puros, consideraban a la soberanía nacional residencia esencial y originalmente en el pueblo, quien tenía el derecho inalienable de alterar o modificar la forma de su gobierno. Declaraba la protección estatal a la libertad religiosa, los derechos del hombre, la plena vigencia del principio de la propiedad privada y el carácter federal de la república. Esto otorgaba a los gobernadores estatales a un gran peso de la misma política. No había un senado conservador para contraponerse a la Cámara de Diputados, que debía legislar para formar la sociedad. El intento de crear un protectorado con un príncipe extranjero a la cabeza y la presencia agresiva del ejército francés convocado y apoyado por los conservadores permitió a los liberales hacerse portadores del nacionalismo en ciernes que intentó despertar y desarrollar una ideología con una poderosa síntesis nacionalista y revolucionaria que les ganó apoyo en la insípida nación. No podemos incluir la descripción de conservadores y liberales sin referirnos a un aspecto fundamental que frenó la participación campesina en favor de unos y otros. Los criollos triunfadores del movimiento de independencia concebían la nueva sociedad a imagen y semejanza de la República de los Españoles. Nada de lo que constituía la colonia de la República de Indios entraba en sus planes. La legalidad de las tierras comunales, la personalidad jurídica de las comunidades, el pacto entre el Estado y los campesinos permitía recurrir a órganos legales de mediación. Al contrario, los liberales estaban por la desamortización de las tierras comunales y la conversión de los campesinos indios o mestizos en ciudadanos sin trato diferencial. Esta política produjo una cadena de rebeliones en todo el país contra liberales y conservadores, por medio de las cuales los campesinos defendían sus propias demandas, así como el surgimiento de caudillos liberales o conservadores que, al mismo tiempo que participaban en la política partidista, patrocinaban las demandas locales a los campesinos. La revolución de Ayala se vio reforzada con la presencia de los liberales exilados de Nueva Orleans que
que rápidamente establecieron también contactos con Santiago, Viruda y Caudillo y el jefe político Nuevo León y Coahuila y otros cádices del sur, incluso algunos cazadores cansados de las veleidades de Santa Anna participaron en la rebelión con fuerzas propias. Las tropas provenían de una buena parte de milicias estatales organizadas en los últimos meses de la guerra con Estados Unidos que nunca entraron en acción. Estos destacamentos estaban investigados en un combatimiento de espíritu nacional, elegían a sus propios jefes y eran fieles a su origen popular. La promulgación de la Constitución, influida por la Revolución Francesa y los experimentos liberales españoles de 1810 a 1814 y 1820 a 1823, produjo inmediatamente la oposición airada del credo, que se negó a jurarla, la reprobación del Papa y poco después del golpe de Estado bajo los términos del Plan de Tacubaya dirigido por Zuloaga. Esto resultó en el establecimiento en México de los gobiernos rivales e inició la guerra civil que había durar 3 años. Pese a eso y a la invasión francesa, la Constitución de 1857 se impuso y obtuvo vigente durante 60 años. La iniciación de la guerra civil produjo la ruptura de las relaciones entre la Iglesia y el Estado. El golpe de Zuloaga causó profundos sentimientos anticatólicos, incluso entre liberales moderados, y colocó al frente del movimiento revolucionario a los radicales. Caudillos liberales establecieron su poder en áreas tradicionalmente católicas. Vidaurri, anteponiéndose al gobierno de Juárez, legisló la nacionalización completa de los bienes de la Iglesia y en algunos estados se prohibieron las procesiones religiosas. Mientras tanto, Juárez y su administración refugiaban en el puerto de Veracruz, se fue formando un ejército liberal con las fuerzas de las milicias estatales y algunos sectores del ejército regular. Muchos gobernadores se declararon partidarios del gobierno de Juárez. Si nos preguntamos quiénes hicieron la revolución, tenemos que decir que fue la clase media, portadora de la utopía burguesa y liberal, mientras las hostilidades continuaban y la suerte de las armas que originalmente habían favorecido a los conservadores pasaba a consolidar a los liberadores. Entre 1859 y 1861 el gobierno de Juárez adoptó las leyes de reforma. Su contenido, especialmente nacionalización de los bienes del clero, favoreció el apoyo decidido de amplios sectores de la clase media y algunos representantes de la oligarquía beneficiados por ella. Se pasaron definitivamente al bando liberal en el temor de que su derrota los obligara a regresar los bienes adquiridos. La guerra civil tuvo otra consecuencia: la paulatina destrucción del viejo ejército permanente, al ascenso de las milicias civiles liberales y el surgimiento de una nueva oficialidad clase media. Esto fortaleció aún más el poder de los gobernadores y caudillos locales que operaban fuera de las normas convencionales y teniendo un apoyo social en su región. Lenta pero regularmente, el viejo ejército pretoriano fue cambiando de composición o se fue disolviendo. En
El 11 de febrero de 1861, Juárez y su administración entraban victoriosos en la Ciudad de México. La guerra civil había terminado con la derrota de los conservadores. La Iglesia, después de la nacionalización de sus bienes, quedó muy debilitada y el viejo ejército permanente desapareció en menos de 10 años. En el ámbito nacional, la revolución liberal había triunfado, pero faltaba otro episodio de la resistencia conservadora. Fuerzas internacionalistas de España, Inglaterra y Francia invadieron México aparentemente para asegurar el pago de la deuda. En realidad fue un intento para crear una fuerza de contención del sur de los Estados Unidos, que se encontraban trabajados en una moral guerra civil por los Estados Unidos, que se encontraban trabados en una moral guerra civil por iniciativa de los conservadores y las tropas francesas, que fueron las únicas en continuar la aventura intervencionista. Se estableció el Imperio Mexicano con Maximiliano y Carlota como emperadores. Juárez, con sus características fimeras, se opuso a la intervención. Su ley del 25 de enero de 1862 declaró a los aliados fuera de la ley y estableció la pena de muerte para todo aquel que colaborara con ellos. Con esa medida dividió tajantemente el país en partidarios de la República y los colaboradores con el imperio. Era una declaración de la guerra contra los franceses y los conservadores, y fue la ley la que autorizó legalmente a fusilar a Maximiliano. Sorprendentemente, ni el emperador de Bazaine, jefe de las fuerzas francesas, simpatizaba con los conservadores. Leyes aprobadas contra la Iglesia como Constitución no fueron revocadas y se emitieron medidas que se proponían ganar a los liberales modernos y a las comunidades indígenas. Juárez calificó a los moderados como cobardes y traidores. Los consideró como criaturas despreciables sin valor político ninguno, y mantuvo que cualquier arreglo con el imperio y la abolición de la Constitución de 1857 alteraba la forma de gobierno que el pueblo se había dado. En ningún momento dejó de considerarse presidente de la República y nunca abandonó el suelo nacional. Organizó la resistencia y cuidadosamente estudió las fuerzas y debilidades de las tropas francesas. Hablar de los dos liberalismos es totalmente inicuo. Como el tiempo de Constitución española de 1812, había un colonialismo liberal y un independentismo liberal. El problema fundamental no era la orientación de Maximiliano, sino su calidad de invasor colonialista. Por otro lado, Juárez estaba consciente de las debilidades del ejército liberal, que sufrió muchas defecciones entre sus generales. El resto de la historia es bastante conocida: el surgimiento de las guerrillas populares y la sangrienta respuesta de Bazaine. Al final, las fuerzas francesas, incapaces de controlar la situación y dejar un ejército conservador que pudiera garantizar la continuidad del imperio, se vieron obligados a reembarcarse. Una compleja constelación de circunstancias europeas desfavorables a Napoleón III y el término de la guerra civil en Estados Unidos tuvieron sin duda mucho que ver en esa decisión. Maximiliano fue fusilado. Pese a todas solicitudes de amnistía, en cumplimiento de la ley aprobada al principio de la intervención y como ejemplo contra nuevas invasiones, la victoria de la República Mexicana fue sellada con la entrada de Porfirio Díaz a la Ciudad de México el 21 de julio de 1867.
¿Qué papel jugaron los campesinos y los indígenas en esta segunda revolución? En realidad, ninguno de los bandos defendió las grandes demandas de las comunidades: tierra, agua, trabajo, derechos tradicionales consagrados en los usos y costumbres y la autonomía municipal. La leva, los impuestos y cuotas eclesiásticas, imposición de autoridades, los caciques arbitrarios, así como la expansión de las haciendas, continuaron plagando la vida de los campesinos. Entre los años de 1840 y 1860 hubo constantes rebeliones campesinas e indígenas locales, muchas de ellas de gran envergadura y duración. Los indios de la Sierra Gorda entre 1847 y 1854 protagonizaron una serie de rebeliones, las últimas de las cuales estaban con un programa agrario muy claro y radical. En Veracruz hubo una alianza de pueblos indígenas contra los invasores y en defensa a la propiedad comunal de 1845 a 1849. Los zapotecos se levantaron entre los años de 1839 y 1853 y los nahuas de Guerrero entre 1842 y 1847 en el norte. Los yaquis mantuvieron una rebelión intermitente durante los años de entre 1825 y 1897. En Yucatán se inició la llamada Guerra de Castas, que había de durar más de medio siglo y durante la cual los mayas crearon un estado independiente. Los intentos de aplicar a las comunidades la ley Lerdo se desamortizaba, causaron innumerables conflictos y rebeliones locales que lograron postergar el proceso, como las restringidas en los estados de Puebla, Michoacán, Querétaro, Veracruz y Jalisco, así como las de Cuernavaca y Cuautla. Aparte de esos levantamientos locales, los campesinos hicieron presentes sus demandas apoyando a campesinos caudillos que los favorecían a la vez que negociaban su oposición con las autoridades establecidas. Las fuerzas de Juan Álvarez, por ejemplo, eran mercaderes campesinas y los pintos, así llamados porque antes se pintaban las caras, y por sus fierezas fueron mal recibidos en la Ciudad de México. Se puede decir que las luchas campesinas se orientaron a explorar las disputas entre conservadores y liberales, pero a medida de que se fue definiendo el carácter de la intervención francesa, los campesinos fueron volcándose en favor del Partido Liberal. La guerra contra los franceses adquirió un carácter popular con base campesina importante. A la vez desarrolló entre estos el sentido de mexicanidad. La revolución de la Reforma logró casi todos los objetivos, si bien en la realidad rasgos políticos y culturales los antiguos regímenes sobrevivieron, entorpeciendo el funcionamiento del nuevo Estado. Los conservadores nunca pudieron reconstruir la institución de México borbónico, tampoco lograron imponer una monarquía ni un régimen de protocolo. Los bienes de las manos muertas pasaron a formar parte del mercado. Los beneficios fueron la burguesía aristocrática para también las clases medias. Se formó un estado moderno, fuerte hacia el interior y hacia el exterior. Se formó hacia el carácter laico y abolieron los privilegios de la Iglesia. También se abolieron los fueros del ejército permanente y sus caracteres pretoriano, reemplazando por una milicia nacional y un ejército subordinado al civil. Se creó la posibilidad de una educación popular, pública y laica. La formación de la nación avanzó a todos los niveles. La resistencia del gobierno de Juárez redució muchas veces a un simbólico
a un simbólico robusteció la legitimidad de instituciones públicas. La victoria sobre los franceses fortaleció el cambio de identidad respecto al México colonial. Por otra parte, las condiciones y las instituciones campesinas mayoritariamente indígenas no tuvieron lugar alguno en la nueva Constitución ni en los reglamentos de Estado. La diferencia profunda entre México real y el sueño de los liberales quedó expuesta a la vista de todos. La estructura económica y el problema de las disparidades sociales no fueron abordados. ¿Quiénes fueron los beneficiarios de la Revolución de Reforma? Una parte importante del terratenientes y empresarios de la oligarquía que se enriquecieron con la nacionalización de los bienes del clero, parte de la clase media que también recibió su oposición y pasó a formar una nueva oficialidad y burocracia estatal. Los campesinos e indígenas solo lograron aprovechar los conflictos entre liberales y conservadores para preservar sus comunidades y sus condiciones de vida, postergando la aplicación de las leyes de democratización de las tierras comunales. El Estado liberal, que por fin adquirió la legitimidad, si bien la estabilidad financiera. La Revolución 1910-1940. La Gran Revolución Mexicana estableció a fines de 1910. México había cambiado mucho políticamente, se había consolidado con las bases de un Estado moderno. Económicamente se da la gran auge de los años de 1884 a 1907, que se nutrió de la ola de inversiones extranjeras en las ramas modernas de la economía y la articulación de México con el mercado internacional a través de una serie de productos mineros, agrícolas y ganaderos. Pero quizás más que una de las verdaderas revoluciones en el transportes, debido a la creación de una red ferroviaria, las artes, las ciencias y la cultura en general también florecieron. Pero el gobierno porfiriato fue una dictadura que concentró el poder, la riqueza y los beneficios de la cultura para una élite muy restringida. En 1910, el capital extranjero controlaba 90% de los ferrocarriles, la minería y la industria mexicana, así como 25% de las tierras del país. Silenciosamente se había producido una segunda conquista de México, esta vez por medio de la economía. Las comunidades campesinas habían perdido la mayor parte de sus tierras por la expansión de las haciendas y la acción de las compañías deslindadoras. Una nueva clase subalterna había surgido, la clase obrera minera e industrial. Porfirio Díaz nunca consideró sus derechos, el de la organización de huelga y la mejoría de las duras condiciones del trabajo. La clase media se vio amenazada por el dominio del capital extranjero. Sectores importantes de la nueva burguesía señorial o moderna se vieron alejados del poder por el dominio casi absoluto del círculo de preferidos de Porfirio Díaz. La rebelión fue hecha en primer lugar contra la dictadura que amenazaba con reproducirse, contra la oligarquía que parecía dominarlo todo por las buenas o malas. En el campo contra las deslindadoras extranjeras, los hacendados del Estado represor y sus rurales, los intermediarios y los caciques. En la clase media contra la excesiva presencia del capital extranjero y su intromisión en la política mexicana. Los impulsos ideológicos serían agraristas, nacionalistas y antirreaccionistas y democráticos. No se puede decir que fue una revolución divina, claramente contra la burguesía señorial de un conjunto. A partir de 1907, la economía del país se vio afectada por un conjunto de crisis convergentes, al punto de que todos estos estratos se vieron seriamente perjudicados. Ya desde 1906, la magonista había protagonizado una serie
serie de rebeliones con la esperanza de detonar la revolución, pero se habían adelantado a la hora. Casi al mismo tiempo, los obreros cuyos salarios reales habían descendido a causa de las inflaciones se lanzaron una sucesión de huelgas que fueron derrotadas. Es notable que la Gran Revolución de 1910 haya comenzado con el llamado de un representante destacado de la gran burguesía, Francisco I. Madero, cuyo objetivo principal era lograr el cumplimiento de los elementos básicos de la República y sobre todo el respeto al voto popular. Así la revolución comenzó con una división tajante dentro de la clase dominante a raíz de la perpetuación de Porfirio Díaz en el poder. Al principio la lucha armada estuvo dirigida contra la dictadura personal, pero lo siguió fue un proceso completamente diferente e inesperado. En la primavera de 1911, el gobierno porfirista pidió control de varios estados en el norte. Fuerzas mixtas de rancheros, vaqueros, mineros y obreros agrícolas se rebelaron bajo la dirección de Pascal Orozco, el dirigente más destacado. Su primera acción culminó con la toma de Ciudad Juárez, importante población fronteriza en el sur. Los rebeldes campesinos de Morelos, encabezados por el minero Zapata, atacaban a las haciendas repartiendo la tierra entre las comunidades. Ambos destacamentos representaban el inicio de un levantamiento popular con demandas sociales fundamentales, agrarias y obreras. Los principales sujetos de la revolución fueron los campesinos, en su mayoría indígenas, y después de ellos los obreros anarquistas y clase media. La revolución se hizo social. El dictador, reconociendo el peligro de la insurgencia popular, llegó rápidamente a un acuerdo con Madero que abría el camino para una transición pacífica, pero a un gobierno interno y posteriormente a unas elecciones generales. Porfirio Díaz partió al exilio en mayo y Francisco I. Madero tomó posesión a finales de 1911. El motivo político más inmediato de la revolución parecía haber sido logrado. Todas las esperanzas, tanto reaccionarias como revolucionarias, se volcaron hacia Madero. Los primeros esperaban que desarmara a los campesinos y obreros, y los segundos que iniciara reformas sociales profundas con gran ingenuidad y una composición notable de las situaciones reales. Madero intentó complacer a todos los bandos. Los dirigentes populares respondieron desconociéndolo, y a la reacción acabó por asesinarlo y volver al poder mediante la figura de Victoriano Huerta. Es notable que la oligarquía porfirista y los hacendados no sufrieron un golpe decisivo ni entonces ni más adelante. El país, que ya estaba cubierto de bandas rebeldes, algunas de ellas no desprovistas de rasgos bandidescos, se acabó de encender. Por primera vez en la historia de México se había producido un levantamiento campesino local, pero multitudinario, como los programas claros en sus objetivos y en su táctica, que los llevó a luchar subversivamente contra los gobiernos de Díaz y Madero y la coalición neomaderista encabezado por Venustiano Carranza. El 28 de noviembre de 1911, Emiliano Zapata emitió el Plan de Ayala, causando a Madero de una sangrienta traición a causa de los campesinos, y llamado esto seguir empuñando el rifle mientras la tierra no les fuera entregada. En el norte, los oroquistas también se opusieron a Madero, promulgando el Pacto de la Empacadora, un programa muy avanzado con claras influencias anarquistas y zapatistas. La influencia del agrarismo trascendió a los grupos, ya
citados a los campesinos en general que componían el grueso de todos los ejércitos. El brutal asesinato de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, respectivamente presidentes y vicepresidentes electos el 22 de febrero de 1813, multiplicó los grupos revolucionarios independientes y los unificó en grandes ejércitos opuestos a la dictadura. El primero de ellos, dirigido por el gobernador de Coahuila y expolítico Porfiriano Carranza, se vinculó a los sonorenses dirigidos por Álvaro Obregón. El segundo fue el encabezado por Pancho Villa, que arrastró grandes masas chihuahuenses a la lucha contra Huerta. Su preeminencia se consagró cuando un grupo importante de dirigentes populares con sus tropas lo eligieron como líderes supremos y comandantes de la División del Norte, y el tercero en el sur, el de Zapata, que continuó su movimiento marcadamente agrarista. El ejército de Carranza adoptó un programa muy limitado, sin respuestas inmediatas a las demandas sociales. Y antes de las victorias sobre Huerta, los conflictos entre los grupos revolucionarios comenzaron a manifestarse abiertamente, mientras que Villa y Zapata se fueron acercando para consolidar una alianza que nunca llegó a plasmarse en hechos. Carranza siguió fortaleciéndose, reclutando grupos locales y obstaculizando preeminencias militares de la División del Norte y asegurando fuentes de financiamiento de Yucatán y los centros petroleros, lo que impedía alineamiento claro en las clases oligarcas y asentados por un lado, los campesinos y obreros por el otro. Era el carácter caudillo de las principales fuerzas se disputaban el poder. El jefe de los constitucionalistas, Venustiano Carranza, que era el moderado de todos, logró el apoyo de importantes generales radicales y de los batallones rojos formados por los obreros. Los villistas, pese a su composición eminentemente popular, daban a hacer público un programa claro. Además, la personalidad de Villa, caudillista por excelencia, nos inspiraba confianza a muchos revolucionarios originarios de los centros urbanos. En el norte, las principales clases revolucionarias estaban divididas por la lealtad del caudillo, para quien el programa solo era una traba para maniobrar liberalmente. La adhesión a la persona lo era políticamente todo. La fidelidad a las ideas, un asunto privado o un grupo ideológico y político práctica, raramente coincidían en ningún caudillo. Podían fidelidad a las ideas, pedían fidelidad hacia él mismo. La excepción fueron los anarquistas del Partido Liberal Mexicano, pero a medida de la revolución avanza, ellos también se dividieron y tuvieron que aceptar la preeminencia de los caudillos. Solo los zapatistas conservaron una actitud consiguiente con los programas hasta el fin. En México, la lucha entre caudillos se impulsó a los alineamientos políticos de clase. No hubo una dirección o un partido representante de los trabajadores que contra una fuerza militar y maniobrara de acuerdo con los intereses de esos sectores de la población. Huerta hubiera logrado el apoyo de una parte de la oligarquía, la alta jerarquía de la Iglesia y el capital extranjero, pero en proveniencia muchos hombres de negocio y terratenientes siguieron a los constitucionalistas de Carranza. Huerta lanzó una ofensiva sangrienta contra los zapatistas, pero no logró derrotarlos ni dispararlos. En el norte, Villa liberó el estado de Coahuila de los federales y se convirtió en gobernador provisional del estado. En abril de 1914 tomó Torreón, aplastando varias unidades del ejército federal, y 2 meses después ocupando Zacatecas, pero fue Álvaro Obregón quien recibió rendiciones de México Federal y
fue Venustiano Carranza quien entró a la Ciudad de México el 20 de agosto asumiendo el poder ejecutivo. El triunfo militar se debió a Villa, el político cosechó Carranza. Pese a eso, la situación militar favoreció inicialmente la alianza de villistas y zapatistas, y en el septiembre hicieron una llamada a la población rural para obligar a Carranza a aceptar el plan de Ayala, o como quería Villa, un plan de reforma agraria. Obrego propuso una negociación de Aguascalientes, pero eso no prosperó. Villistas y zapatistas se unieron en la convención, un grupo afín a la revolución campesina y obrera con matices anarquistas y sociales. Desde entonces el choque se hizo inevitable y sería la suerte de las armas la que decidiera el destino de la revolución. El 24 de noviembre de 1914, Zapata tomó la Ciudad de México, y algunos días más tarde se reunieron en Xochimilco con Villa. Juntos adoptaron un plan de acción común contra la constitucionalista. Se puede decir que este fue un momento culminante de la unidad campesina, pero también el testimonio vivo de un fracaso político, la incapacidad de formar un gobierno nacional con autoridad política, aun cuando no tuvieran la supremacía militar, como fue el caso del gobierno de Juárez. Además, los convencionistas demostraron ser incapaces de coordinarse estratégica y prácticamente para una lucha eficaz contra los constitucionalistas. Villa sufrió varias derrotas que concluyeron en el desastre de Celaya. La mayoría de sus fuerzas se dispersaron, y a pesar de nuevas victorias en el sur, a mediados de 1915 la suerte militar de la revolución estaba ya decidida. Durante la segunda ocupación carrancista de la Ciudad de México, se multiplicaron los sindicatos independientes afiliados a la Casa de Obregón Mundial. A principios de 1915, Carranza firmó un pacto con ellos y formó los Batallones Rojos, que puso en la batalla contra Villa. Pero cuando obreros, antes de la galopante huelga, y lucharon en las calles de la Ciudad de México, exigieron trabajo, nacionalización de las industrias y compensación por sus servicios militares, el idilio llegó a su fin. Al principio, el gobierno de Carranza intentó negociar, pero luego recurrió a una represión generalizada. El 31 de julio de 1916, la Casa Obrero recurrió a una represión generalizada. El 31 de julio de 1916, la Casa Obrero Mundial dejó de exigir, y sus dirigentes en el Distrito Federal fueron llevados a juicio. Carranza había cooperado aparte con los obreros y luego pasó a reprimirlos. En septiembre de 1916, Carranza provocó la elección de un Congreso Constituyente para que aprobara una nueva Constitución. Después de eso, la realización las elecciones para Presidente y Congreso bajo sus términos. Los 220 lizarían las elecciones para Presidente y Congreso bajo sus términos. Los 220 delegados fueron mayoritariamente civiles, representantes sobre todo de la intelectualidad de clase media, abogados, maestros, ingenieros, doctores y periodistas, pero también había un buen de numerosos de generales y coronales del ejército. Los primeros artículos hicieron de la Constitución de 1917 una de las más radicales de su tiempo. ¿Cómo explicar ese resultado tan diferente al que Carranza esperaba en un Congreso que no incluía la presencia significativa de los derrotos campesinos y obreros, de zapatistas y villistas? Porque los dos artículos fueron probados por comunidades. La verdad es que la idea de reforma agraria se había ya impuesto. Todos los grupos revolucionarios industria y la minería solo ocupaba una
pequeña minoría de la población. Los dos artículos fueron elaborados por comisiones presididas por Pastor Reueix, en las cuales delegaron radicales tuvieron una influencia notable. También se dice que, aunque no se ha aprobado, que Álvaro Obregón tuvo algo que ver con su presentación, el carácter variopinto y la falta de unidad ideológica de la alianza carrencista se manifestaron abiertamente. El diputado Gallendo Andrade recordó que el movimiento constitucionalista no era solamente una revolución política, sino una revolución eminentemente social, y el diputado Adolfo Cabrioto expresó que la democracia es el gobierno de la sociedad por las clases populares y para beneficios de las demás clases. La democracia no es otra cosa que casi socialismo. En estas afirmaciones se puede ver la influencia de la edad decimonónica de que el refugio efectivo llevaría con el tiempo el dominio de la mayoría obrera y campesina, así como Francia después de su revolución ha tenido el alto honor de consagrar en sus cartas magnas los inmortales derechos del hombre. Así la Revolución Mexicana tendrá el orgullo legítimo de mostrar al mundo que es la primera en consignar en una constitución los sagrados derechos de los obreros y campesinos. Los años de 1920 a 1940 fueron de continuación de dominio de la cultura radical. Las derrotas militares no habían acabado de los campesinos, dejaron los conflictos solo para organizar una serie de movimientos agraristas, cuya presiones en un régimen constitucional no era mucho menos que las de sus ejércitos en tiempos de guerra civil. Lo mismo podemos decir de los obreros. El poder de las centrales sindicales legales sustituyó con creces el de la Casa del Poder del Obrero Mundial, pero la inclinación de los obreros de aliarse con el gobierno en turno nunca pudo ser superada totalmente. Flotaba en el aire una utopía típica de los movimientos agraristas y cada uno veía en ellas lo que más se le convenía. Los campesinos, obreros, intelectuales revolucionarios de los estados, la posibilidad de un mundo mejor. Los políticos, un medio para dar a su dominio una legitimidad que no se expresaba en hechos. Artistas y pensadores, un humanismo mexicano adecuado para una era de violentas catástrofes como la de la Primera Guerra Mundial y las grandes revoluciones que la siguieron. La guerra civil había terminado y la lucha de clases terminó hasta 1940 bajo un cielo de agrarismo nacionalista. Eso le permitió a las élites dominantes pretender demagógicamente continuar la Revolución Mexicana cuando ya a partir de 1940 una contrarrevolución pacífica represiva se estaba imponiendo. A partir de entonces la Revolución Mexicana se transformó en un mito oficial, en la oposición de una imagen del pasado sobre un presente totalmente diferente. Algunos de los viejos oligarcas y hacendados regresaron, una nueva burguesía industrial se formó, muchos generales se integraron a los viejos artículos por los caminos de la corrupción. La presencia política de organismos agraristas y sindicales, de partidos y gobernadores radicales en diferentes estados impuso su sello popular. El Estado central todavía no se había consolidado y los golpes de Estado y las rebeliones se sucedían intermitentemente en varios estados. Gobernadores reformistas o incluso radicales buscaban el apoyo del presidente, pero ésta también necesitaba el de ellos. Por otra parte, gobernadores moderados que a veces seguían a los reformistas también hacían su juego. En todo caso, las instituciones públicas del apoyo al campo, las comunicaciones y educación pública se multiplicaron. El apoyo al campo, el ejército fue reducido. La iglesia, principalmente opositor a las reformas, fue mantenida a raya. La reforma agraria continuó a paso lento en los años 20 y una forma masiva durante el gobierno de Lázaro Cárdenas sin lograr abatir dominio
de los grandes propietarios sobre la producción de cultivos comerciales, poniendo en peligro el lema adoptado por el nuevo régimen: sufragio efectivo, no reelección. Obregón se reeligió en 1928 y Calles, que se hizo llamar jefe máximo de la revolución, estableció un poder fuerte tras bambalinas desde este año hasta 1934 a 1935. Cárdenas acabó con un maximato, en parte conquistando el apoyo de campesinos y obreros militares, y estableció lo que un manifiesto del Partido Nacional Revolucionario en 1937 llamaba la revolución en el poder. Su gobierno adoptó como prioridad la mejoría de la vida de campesinos y obreros, el control nacional de los recursos naturales y la política exterior, la creación de una cultura nacional basada en las reformas de expresión del pueblo, que a la vez tendía a funcionar las diferencias étnicas y regionales. Para ello se impulsó la nueva escuela rural. En la educación se dio importancia al conocimiento industrial y agrícola, al activismo político y social y al patriotismo. En 1925 había 2.000 primarias rurales y en 1936 había más de 11.000 con sus 14.000 maestros. Ese plan buscaba la eliminación de todas las escuelas privadas, especialmente las religiosas. Sin embargo, no hay que olvidar que todas esas reformas vinieron acompañadas con las corporaciones de la mayoría de las organizaciones campesinas y obreras. La estructura cacique clientela se reconstruyó a través del partido gobernante y el Estado hacia 1940. Un manejo muy diferente al del porfiriato emergía de estas reformas. Más sectores de la burguesía mexicana estaban indignados. Ayudados por fuerzas clericales y de derecha, crearon la Unión Nacional Sinarquista en 1937, administradora de Francisco Español, y 2 años después se formó el más moderado Partido Nacional de Acción Nacional, bajo el liderazgo mundial Gómez Morín. También Partido Nacional Social. En los últimos 2 años de su gobierno, Cárdenas moderó su curso. El paso de la reforma agraria se redujo y también el apoyo a las administraciones obreras de los ferrocarriles y el petróleo, pero lo más importante fue la consideración de una burguesía nueva y fuera y dentro del Estado. La Revolución Mexicana, en términos generales, nunca rebasó los límites de una revolución burguesa intencionada a crear las bases sólidas de un desarrollo capitalista moderno. Las influencias agrarias y obreristas fueron pasando a segundo plano como expresión de las clases subordinadas, que sin embargo recibieron beneficios evidentes que, como hemos visto, eran reversibles.